En un barrio tranquilo, un niño llamado Diego esconde profundas cicatrices, tanto físicas como emocionales, infligidas por su cruel madrastra. Hasta un encuentro inesperado con una unidad K9 de la policía, nadie escucha sus gritos silenciosos. Pero lo que el perro siente desencadena una cadena de eventos que nadie podría haber predicho. Esta es más que solo una historia sobre abuso. También se trata del instinto de un héroe, cuatro patas y la justicia inesperada. La vieja casa al final de la calle Fresno siempre mantenía sus cortinas corridas, como si las mismas paredes temieran dejar escapar la verdad, y dentro de esas habitaciones oscuras vivía un niño llamado Diego, pequeño para sus 9 años, con mejillas hundidas, moretones que se desvanecían en nuevos, y un silencio tan completo que le envolvía como una armadura. No hablaba mucho en el colegio, no jugaba en los recreos y jamás invitaba a nadie a su casa, aunque tampoco le habrían dejado. ¿Por qué? Tras la verja cerrada y los setos podados estaba Lucía, su madrastra, cuya voz empalagosa en público se volvía ávida y cortante en cuanto se cerraban las puertas, sus tacones resonando como disparos en el suelo mientras buscaba motivos para arremeter, a veces porque se le había olvidado un calcetín, a veces porque la cena no estaba lo suficientemente caliente y, a veces, Diego sospechaba, solo porque quería sentir poder sobre algo más pequeño que ella, y así aprendió a caminar en silencio, a estremecerse preventivamente, a esconder sus dibujos bajo las tablas sueltas del suelo y a susurrar disculpas incluso cuando no entendía de que se arrepentía. Una vez le había encantado dibujar animales, especialmente perros, con ojos muy abiertos y colas que meneaban. Pero esa parte de él había empezado a morir en la época en que Lucía se mudó con él, justo después de la muerte de su madre, que había sido rápida y silenciosa como el resto de su mundo, y aunque su padre viajaba constantemente por trabajo y llamaba una vez a la semana con promesas y pronto, vuelvo, Diego había aprendido a no esperar mucho porque la esperanza era solo otra forma de salir herido. Y sin embargo, una tarde, mientras estaba agachado detrás de las hortensias marchitas del jardín trasero, vio un coche patrulla rodar lentamente por la calle, y en su asiento trasero estaba sentado un pastor alemán, orejas erguidas, lengua colgando, ojos agudos y amables de una manera que sobresaltó el corazón de Diego. Porque algo en el perro lo hacía sentir visto, realmente visto, como si supiera exactamente lo que escondía y quisiera sacarlo con cuidado, y por un momento que pareció una eternidad, el perro lo miró a los ojos, ladró una vez, no fuerte, pero con urgencia, y Diego sintió que algo se agitaba, algo olvidado, una especie de anhelo tan intenso que casi lo hizo llorar. Pero entonces el coche siguió adelante, y el momento pasó, o eso creía. Durante los días siguientes, el perro volvió. Oh, quizá fue coincidencia. Pero Diego empezó a notar que el mismo coche patrulla pasaba más a menudo, aminorando un poco la marcha cerca de su casa, y cada vez el perro ladraba, no salvajemente, no como a desconocidos, sino con algo más parecido a la insistencia, como si intentara decir, lo sé, y aunque nunca se atrevió a saludar ni a gritar, Diego empezó a quedarse más tiempo junto a la valla, apretando los dedos contra los huecos de la madera, asomándose por las tablillas cada vez que oía él. Ya familiar zumbido de los neumáticos, y un día, cuando estuvo seguro de que nadie lo veía, susurró suavemente por las rendijas. «Hola, me llamo Diego». Y el perro, sentado perfectamente quieto en el asiento trasero, ladeó la cabeza, ladró 2 veces y meneó la cola con tanta fuerza que la gente de delante miró hacia atrás con el ceño fruncido antes de irse. Esa noche, Lucía quemó su dibujo y lo llamó basura desagradecida, arrastrándolo del brazo por algo que no había hecho, y Diego se quedó, despierto, con la mejilla hinchada, escuchando el crujido de la puerta principal con el viento, deseando poder saltarle y correr. Solo correr, tal vez encontrar a ese perro y esconderse en su pelaje, y a la mañana siguiente, cuando caminaba lentamente hacia la escuela con una cojera en el paso y culpa en los ojos, miró hacia la cuadra y vio la patrulla estacionada de nuevo. Y esta vez, el oficial salió, alto, latino, con un uniforme pulcro y una mirada penetrante, y abrió la puerta trasera para que el perro se estirara. Y en el momento en que Rex, el K9, vio a Diego, se congeló, luego comenzó a tirar hacia él, orejas planas, cola recta, no con agresión, sino como si reconociera una señal invisible. Pero el oficial sujetó la correa firme y dijo algo que Diego no pudo oír, sonriendo cortésmente mientras saludaba y gritaba. «Hola, chico, ¿estás bien?» Y Diego, con los labios temblorosos, simplemente asintió y siguió caminando, con la mirada baja y el corazón latiéndole con fuerza, porque en el fondo quería gritar. «No, no estoy bien. Ayúdenme, por favor». Pero las palabras no le salían, no con la voz de Lucía resonando en su cráneo advirtiéndole que nunca lo contara, que nunca llorara, que nunca confiara.
Y sin embargo, esa noche, cuando el cielo se volvió morado y las cigarras tumbaron, Diego salió descalzo al patio. Se arrodilló junto a la cerca y susurró: «Por favor, vuelve». Sin saber que Rex ya había marcado la casa en su memoria, sin saber que la unidad canina informaría más tarde que el comportamiento del perro había cambiado, que se dirigía hacia esa propiedad una y otra vez con creciente urgencia, y sin saber que la cadena de acontecimientos ya había comenzado, silenciosamente, como todas las cosas importantes, porque algunos perros no son solo animales, son protectores nacidos para escuchar cuando nadie más lo hará, y la próxima vez que Rex viniera, no esperaría en la puerta. El mundo de Lucía era de ese tipo de belleza que agrietada si la mirabas muy de cerca, cabello perfectamente peinado, uñas cuidadas, una sonrisa ensayada frente al espejo, pero nada de eso podía ocultar la podredumbre que vivía justo debajo, y Diego había llegado a conocer bien esa podredumbre, había memorizado los tonos cambiantes de su voz, las señales de advertencia en sus pasos, las pausas repentinas antes de las explosiones. En la escuela era el chico callado con ropa desparejada y brazos demasiado delgados, el que se estremecía cuando alguien levantaba la mano demasiado rápido, dejaba caer un libro demasiado fuerte, y aunque los profesores levantaban las cejas de vez en cuando y los compañeros susurraban, nadie tenía pruebas suficientes, ni valor, para decir algo real, porque chicos como Diego se colaban por las grietas todo el tiempo, sobre todo cuando el abusador era bueno fingiendo, y Lucía era una artista de mentiras, tejiendo historias tristes para los vecinos sobre lo difícil que es criar a un niño en duelo, y fingiendo lágrimas cuando el director llamaba por las ausencias o lesiones de Diego, siempre culpando a la torpeza del chico o a su inestabilidad emocional. Y Diego, aterrorizado de lo que pasaría si hablaba, siempre la respaldaba con un tembloroso asentimiento. De la misma manera que lo hacía cuando ella rompía sus dibujos o le echaba sopa fría en la cabeza porque no estaba lo suficientemente caliente. Y aún así, a pesar del dolor, se encontraba, esperando cada día el sonido de ese coche patrulla, el zumbido bajo de la seguridad, envuelto en piel y autoridad, y llegó, como un milagro sobre ruedas, rodando por la calle con un propósito que Rex parecía entender mejor que nadie, y no pasó mucho antes de que el oficial Ramírez comenzara a notar el patrón. Cada vez que pasaban por esa casa, el perro se tensaba, con las orejas erguidas y el cuerpo agachado, emitiendo ladridos cortos y agudos que no eran las alertas habituales de drogas o peligro, sino algo más, algo urgente y concentrado, así que Ramírez empezó a registrarlo, anotando las direcciones exactas y la frecuencia del comportamiento, sin estar seguro de lo que significaba pero demasiado experimentado para ignorar el instinto, especialmente de Rex, porque habían pasado por demasiado juntos como para ignorar las cosas, y cuando buscó la dirección, no vio nada, ni informes policiales, ni visitas de la CPS, ni antecedentes de violencia, pero algo en los ojos de Rex le dijo que había más, y así, una tarde, se detuvo y caminó hacia la puerta, Rex trotando a su lado con un gruñido bajo zumbando en su garganta, y cuando llamó, la puerta principal se abrió con un dulce hola, agente, y apareció Lucía con su delantal planchado y su vestido floreado, ofreciendo una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Nos han dicho que hay un perro callejero por aquí», mintió Ramírez con indiferencia, mirando por encima del hombro como si buscara alguna señal. Pero Diego no estaba a la vista, y Lucía se encogió de hombros con naturalidad, diciendo que no había notado nada. Extraño. Pero detrás de ella, Rex se puso rígido, orejas aplanadas. Cola baja, un gemido silencioso se alzó mientras miraba fijamente hacia el pasillo en penumbra, y Ramírez le preguntó si tenía niños en casa, a lo que ella respondió con entusiasmo. «Ah, solo mi hijastro, pero no está hoy, está con la familia el fin de semana». Y algo en su forma de decirlo le revolvió el estómago a Ramírez, porque era jueves, y la mochila del niño estaba visible junto a la puerta, con los zapatos todavía en el felpudo, como si se hubiera caído con prisa. No la presionó. Todavía no. Pero mientras se alejaban, Rex no dejaba de mirar hacia atrás, con la correa tensa, y Ramírez susurró. «¿Qué intentas decirme, amigo?» Mientras su instinto le susurraba lo mismo. Algo no iba bien. Mientras tanto, dentro de la casa, Diego se agazapó tras el hueco de la escalera, mordiéndose los nudillos para no llorar, porque lo había oído todo, había visto Rex olfatear el aire como si pudiera oler el miedo grabado en el suelo, y había sentido la esperanza subir y volver a estrellarse como una ola cuando la puerta se cerró. Cuando Ramírez se alejó, cuando Lucía se giró despacio y lo miró con una calma mucho peor que gritar, porque sus ojos se enfriaron, y dijo, «No podías quedarte callado, ¿verdad?» Y esa noche no usó cinturones ni perchas, usó el silencio,
encerrándolo en el minúsculo baño bajo las escaleras sin luz ni comida, susurrándole por la rendija de la puerta que se volvía a hacer un ruido, se aseguraría de que el perro no volviera nunca. Diego se acurrucó en las baldosas frías, el hambre lo carcomía, los ojos hinchados, el corazón más pesado que su cuerpo, y susurró en la oscuridad: por favor, vuelve», sin saber que Rex estaba soñando ratos esa misma noche, con las patas moviéndose, la nariz dilatada como si todavía rastreara el olor del niño. Porque algunos perros no olvidan el olor del miedo, especialmente cuando está empapada en la piel de un niño. Al día siguiente, Ramírez lo volvió a intentar, pasando por allí con una excusa diferente, esta vez trayendo un volante de un niño desaparecido y preguntando si el niño había visto a alguien que coincidiera con la foto. Pero Lucía no abrió la puerta, y Rex se puso como loco, ladrando, gruñendo, abalanzándose hacia la puerta lateral con tanta fuerza que Ramírez tuvo que apretarlo con fuerza. Y cuando miró por las rendijas, juró haber visto un destello de movimiento, una pequeña sombra que se dirigía hacia la parte trasera de la casa, pero desapareció en un abrir y cerrar de ojos, y legalmente no podía hacer más a menos que tuviera un motivo, así que presentó una denuncia, sutil pero seria, solicitando un chequeo de bienestar, y se fue de nuevo, con el corazón latiendo con fuerza, porque lo que fuera que estuviera sucediendo dentro de esa casa se deslizaba entre leyes y mentiras, y solo Rex parecía saber lo urgente que era en realidad. Rex nunca antes había desobedecido una orden, nunca había roto el protocolo, ni siquiera en operaciones en vivo, pero ahora se movía con la certeza de algo más antiguo que el entrenamiento, más profundo que las órdenes, instinto, crudo e inquebrantable, y Ramírez abrió de golpe la puerta del coche patrulla y dejó que el K9 saliera disparado por la acera, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho mientras lo seguía. Al siguiente momento, la puerta principal se abrió de golpe mientras Ramírez irrumpía con su arma desenfundada y su placa. La sala del tribunal zumbaba con silenciosa tensión mientras los reporteros llenaban los bancos, sus bolígrafos preparados como armas, susurrando titulares antes incluso de que fueran escritos, y en el centro de todo estaba sentado Diego, pequeño, limpio con su suéter nuevo, sus moretones desapareciendo pero no olvidados, sus piernas apenas balanceándose sobre el suelo mientras miraba nervioso los imponentes muros de la justicia que nunca antes habían hecho espacio para alguien como él. Mientras que a su lado, el oficial Ramírez se ajustaba el cuello del uniforme, un ancla silenciosa para la temblorosa resolución del chico, y Rex, recién arreglado y solemne con su chaleco K9, se sentaba entre ellos como un soldado custodiando terreno sagrado. El juicio de Lucía Fernández se había convertido en una tormenta de atención pública después de que las imágenes se volvieran virales. Una niña escondida con miedo, un K9 saltando una cerca, un oficial exponiendo lo que los vecinos habían ignorado. Y aunque el abogado defensor intentó pintar a Lucía como una mujer incomprendida abrumada por los deberes perentes, la verdad se abrió paso a través de cada declaración de testigos, cada fotografía, cada clip de audio recopilado de los vecinos que finalmente dieron un paso al frente, su vergüenza grabada en sus disculpas por no hablar antes. Y sin embargo, la fiscalía sabía que la evidencia más poderosa no estaba escrita en papel ni grabada en vídeos temblorosos de teléfono, estaba sentada tranquilamente en la sala del tribunal, con los ojos muy abiertos y una voz que recientemente había comenzado a confiar en sí misma nuevamente. Aún así, el juez fue cauteloso, consciente de la fragilidad de someter a un niño al estrado, y por eso, en su lugar, las entrevistas forenses de Diego se presentaron como testimonio en vídeo. Sus palabras, tranquilas pero crudas, describían los castigos, el silencio, las noches encerrado en armarios oscuros mientras se oían pasos afuera, e incluso la fiscal tuvo que controlar la voz mientras reproducía la grabación de Diego susurrando. Dijo que nadie vendría por mí, pero lo hizo. Mientras la cámara enfocaba un dibujo tembloroso que el niño había hecho de Rex de pie a la puerta como un caballero de pelaje y músculos. Sin embargo, lo que vino después nadie podría haber anticipado. Ni siquiera Ramírez, quien había pasado la semana preparando el equipo legal del departamento para cada moción posible, porque cuando la defensa cuestionó la legitimidad de los registros de comportamiento del K9, calificándolos de poco científicos sentimentales, Ramírez solicitó una demostración en vivo, y la jueza, intrigada y quizás discretamente conmovida, la permitió. A la mañana siguiente, la sala se transformó. Se limpiaron las sillas, se colocaron las cámaras y trajeron a Rex sin correa, libre de moverse a su antojo. Cuando Diego entró, el niño dudó en la puerta, escudriñando la sala como si fuera otra trampa. Pero Rex,
Sentado al lado del alguacil, soltó un suave ladrido y trotó hacia él con determinación, dando una vuelta antes de apoyar la cabeza suavemente contra el costado de Diego. Y la sala quedó en silencio mientras el niño se arrodillaba sin miedo y abrazaba al perro como a un salvavidas. Las lágrimas mojaban los oídos de Rex mientras el jurado observaba con los ojos abiertos y sin parpadear. Ramírez se puso de pie y explicó en detalle los cambios de comportamiento, las señales de rastreo, los registros de GPS que mostraban que Rex regresaba repetidamente a la misma casa durante patrullajes no relacionados, datos objetivos, con fecha y hora, imposibles de falsificar. Y cuando el fiscal preguntó si Rex había mostrado alguna vez un comportamiento similar en alguna otra casa, Ramírez respondió con claridad: «No, señora. Solo en esta. Y solo cuando el niño estaba dentro». Y por un instante, el silencio de la habitación se sintió sagrado. El juez permitió que Diego permaneciera en la sala con Rex durante el resto del juicio, y aunque Lucía estaba sentada tras la mesa de la defensa con la máscara puesta, labios fruncidos, cabello perfecto, sus ojos parpadeaban cada vez que el perro miraba en su dirección. Y fue durante el interrogatorio de un vecino que cayó el clavo final, cuando una anciana llamada señora Méndez, que había vivido al lado durante 10 años, se levantó temblorosa y admitió que había oído llantos por las rejillas de ventilación y golpes en las paredes, pero que había tenido demasiado miedo de enfrentarse a Lucía, demasiado vergüenza para creer en sus propios instintos, y se volvió hacia Diego en audiencia pública y dijo: «Lo siento, mijo, lo siento. Debería haber llamado. Debería haber dicho algo». Y Diego, todavía sosteniendo el pelaje de Rex, asintió una vez, un perdón silencioso en forma de mirada infantil. Y, a partir de ese momento, el impulso fue irreversible. El jurado regresó después de solo 4 horas de deliberación. Lucía fue declarada culpable de todos los cargos: poner en peligro a un menor, agresión, abuso psicológico y obstrucción a la justicia. Mientras el juez se preparaba para leer la sentencia, Lucía permaneció de pie, con los ojos abiertos y la voz alzada por el pánico, acusando a todos de conspiración, gritando: «Miente. A ese perro le han enseñado a mentir». Diego estaba sentado en la soleada cocina de su nuevo hogar de acogida, trazando palabras con un lápiz mientras una mujer llamada señora Alvarado preparaba sopa detrás de él, tarareando una melodía que no reconocía. Y aunque su cuerpo aún se estremecía ante sonidos repentinos y sus ojos se dirigían a sombras que no eran amenazas, algo en el aire se sentía más ligero, respirable, como si finalmente le hubieran dado permiso para existir sin encogerse. Habían pasado 3 semanas desde el veredicto. Y aunque el mundo a su alrededor había vuelto a la normalidad, los ciclos de noticias habían cambiado, los reporteros judiciales habían dejado de llamar, el mundo de Diego seguía reorganizándose, pieza por pieza, porque la seguridad estaba aprendiendo, no era un interruptor que accionabas, era un despliegue lento vacilante. Y a veces por la noche todavía se despertaba con el corazón galopando, esperando una bofetada que nunca llegaba, un grito que nunca llegaba. Y cada vez, Rex estaba allí, acurrucado junto a su cama como un escudo viviente, levantando la cabeza con un ruido sordo y reconfortante que decía: «Ya no estás ahí, niño». Y Diego extendía la mano, los dedos apretándose contra el pelaje, y recordaba, poco a poco, que había salido. El oficial Ramírez lo visitaba a menudo, siempre trayendo rollos de canela o libros de pasatiempos o chistes que hacían sonreír a Diego a pesar de sí mismo, y a veces se quedaba durante horas, simplemente hablando, nunca empujando, solo, ofreciendo espacio. Y Diego llegó a esperar esas visitas más que nada, no solo porque se sentían normales, sino porque se sentían merecidas, como rayos de sol que finalmente se deslizaban por las grietas de una vida que una vez no había sido más que cortinas cerradas. Pero incluso con la seguridad venía el miedo de que no durara, de que algo se lo quitara todo de nuevo. Y cuando la trabajadora social lo sentó, Diego se sentó y le preguntó con suavidad si quería testificar en la audiencia de apelación de Lucía, si llegaba a ese punto. Se quedó en silencio durante casi 5 minutos, con la mirada fija en una mancha en las baldosas del suelo antes de negar con la cabeza con tanta fuerza que le dolió el cuello. Ramírez, que había venido a sentarse a su lado, dijo en voz baja: «No tienes que volver allí nunca, Diego, ni siquiera en tu mente». Y de alguna manera esas palabras significaron más que cualquier victoria judicial. Aún así, quedaba una cosa por terminar, un hilo que aún no había tocado. La puerta principal de su antigua casa, la que solía apoyar la mejilla y susurrarle Rex, el lugar donde su voz había llegado por primera vez a alguien dispuesto a escucharla. Y cuando Ramírez sugirió que la visitaran, solo una vez, solo para despedirse, a Diego se le revolvió el estómago. Pero después de unas noches mirando al techo y oyendo el eco de su propia voz susurrando: «Por favor,
Vuelve. Finalmente aceptó. Fueron temprano, antes de que el sol subiera demasiado, y la casa estaba vacía ahora, las ventanas tapiadas, el cartel de «Se vende», oxidado y torcida, pero la puerta seguía crujiendo como siempre, y Diego salió del coche lentamente, respirando el olor a polvo y recuerdos, con Rex caminando a su lado como un centinela de otra vida. Durante un largo momento, se quedó allí parado, mirando los escalones donde Lucía solía esperar con sonrisas falsas y ojos crueles, y sus rodillas temblaron, no de miedo sino de liberación, como si algo dentro de él finalmente se estuviera abriendo para dar cabida a algo nuevo, y entonces metió la mano en su bolsillo y sacó el trozo de papel arrugado que había estado sosteniendo, un dibujo que había hecho la noche anterior, uno más nuevo, líneas más gruesas, trazos más fuertes, de un niño y un perro parados uno al lado del otro, con chalecos iguales con las palabras Unidad K9 impresas en sus espaldas, y sin decir palabra, se arrodilló junto a la puerta. Metió papel en el listón de la esquina y susurró, «No voy a volver, pero ya no me esconderé». Y cuando se puso de pie, Rex le lamió la mano una vez, como si dijera, «Buen trabajo, soldado», y se marcharan, el sol de la mañana ascendiendo tras ellos como una cortina que se alza sobre el siguiente acto de una vida que finalmente le pertenecía a Diego. Unos días después, Ramírez le entregó una carpeta con una sonrisa y dijo, «Pensé que querrías ver esto», y dentro había una foto, la foto de Diego, de pie junto a Rex en la ceremonia de reconocimiento de los K9 de la comisaría, con una cinta prendida en la camisa. El título debajo decía, «Manejador honorario de K9», por una valentía indescriptible. Y por primera vez, Diego sonrió sin miedo, sin dudarlo, porque esta vez el título no provenía de la supervivencia, sino de la verdad tranquila e inquebrantable de que incluso un niño pequeño e inaudito puede llevar una voz lo suficientemente poderosa como para romper cadenas, despertar héroes y cambiar el mundo. La mañana de la visita a la academia llegó con un cielo tan despejado que parecía una nueva página, y Diego estaba de pie junto a la puerta principal con su mejor camisa, azul con pequeños botones plateados y un cuello que picaba un poco, agarrando con fuerza una carpeta de dibujos bajo el brazo, cada página cuidadosamente esbozada con unidades K9. Oficiales y pequeños niños con palitos de pie junto a perros gigantes con capas e insignias, porque hoy no era solo una visita a la Academia K9D. La policía era una prueba de manejo de ensueño, un vistazo al mundo que había comenzado a creer que podría ser suyo algún día, y mientras esperaban el porche, Rex bajó corriendo los escalones delante de Ramírez, meneando la cola, sacando la lengua, ese brillo familiar en los ojos que decía, «Esto va a ser bueno», y Diego sonrió. Los nervios temblando bajo la superficie, pero el coraje latiendo más fuerte con cada respiración. El viaje fue tranquilo, pacífico, con la ventana entreabierta lo suficiente para dejar entrar la brisa y el sonido de la radio tocando una vieja canción de salsa que Ramírez cantó demasiado mal a propósito solo para hacer reír a Diego. Y funcionó, el tipo de risa silenciosa que comenzó en el pecho y se escapó antes de que pudiera detenerse, real y sin esfuerzo. Y cuando entraron en el estacionamiento de grava de la Academia K9, las manos de Diego apretaron la carpeta, pero no dudó en abrir la puerta y salir al día como si le perteneciera. Los terrenos eran amplios y llenos de movimiento, vías haciendo ejercicios, perros saltando vallas, entrenamiento de olores en campos abiertos, y los ojos de Diego se movían por todas partes, absorbiéndolo todo como color en un lienzo en blanco, y cuando pasaron junto a un pequeño grupo de cadetes parados en semicírculo, un entrenador gritó, «Este es el chico de caso». Le dieron a Diego un recorrido, permitiéndole acariciar a los reclutas más jóvenes, darles algunas golosinas y presenciar demostraciones. A donde quiera que iba, Diego garabateaba pequeñas notas en su cuaderno, con los ojos abiertos, las preguntas bulliendo bajo la superficie, y finalmente, tras horas de caminar, hablar y ver a Rex recuperar un objeto impecablemente, llegó un momento que lo dejó paralizado. «¿Quieres intentarlo?». Ramírez asintió con orgullo, colocando un... Diego agarró el maniquí con fuerza, caminó hasta el lugar designado y dio la señal, tal como le habían enseñado, y para su asombro deleite, Rex obedeció de inmediato, corriendo hacia adelante, agarrando el objetivo y regresando con la precisión de un campeón. Sentado frente a Diego con el objeto a sus pies y la lengua colgando en una sonrisa de satisfacción, los vítores que estallaron fueron como la luz del sol abriendo una vieja y cerrada habitación en el corazón de Diego. Más tarde, le dieron el de Alvarado. Diego se volvió hacia Ramírez y preguntó, «¿Puedo dibujarte a ti y a Rex juntos?». Y el oficial sonrió, «Solo si me haces más alto», lo que hizo reír a Diego de nuevo, más fuerte esta vez, y después de la cena,
Mientras el sol se ponía, Diego se sentó junto a su ventana con Rex acurrucado contra sus pies, dibujando el día en la memoria. Perros a medio saltar, placas relucientes, un niño con un chaleco y una orden en la mano. Y cuando finalmente se metió a la cama, las pesadillas se mantuvieron alejadas, como si ellas también entendieran que este capítulo estaba cerrado. ¿Qué? La casa en la calle Fresno, el miedo, el silencio, la oscuridad, había quedado atrás ahora, y delante solo había luz, pelaje, risas y el ladrido agudo y fuerte de un perro que una vez había saltado una verja y lo había cambiado todo. Y cuando sus ojos se cerraron, Dios susurró una última promesa en la oscuridad, no a un dios, no a un fantasma, sino a sí mismo y al perro que yacía a su lado. Un día haremos esto juntos, tú y yo, Rex. Solo siéntate tranquilo y verás.